Hablar del manejo del dolor oncológico es un tema bastante amplio. Incluso cuando se hacen las ponencias de esto, lo dividimos en dolor neuropático, manejo del dolor irruptivo, pero bueno, he tratado de hacerlo más sucinto sobre cómo se maneja. Entonces, antes de empezar, bueno, no tengo conflictos de intereses para este tipo de ponencia. Empecemos con el concepto, ¿no? ¿Qué es el dolor? Según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Manejo del Dolor, el dolor se va a definir como una experiencia sensorial o emocional desagradable, ¿no? Asociada a un daño real o potencial de un tejido. Cabe resaltar que todo esto hay que verlo de una manera global en el paciente, ¿no? En este caso, porque es una vinculación fisiológica, afectiva, también recordemos de que también es algo sociocultural. Es por eso que en medicina paliativa hablamos lo que viene a ser el dolor total. Bueno, según las estadísticas, la prevalencia del dolor por cáncer es aproximadamente entre un 25 y 75%, ¿no? Pero siempre esto va a depender de en qué etapa se encuentra la enfermedad. En este caso, por ejemplo, si hablamos, se sabe que entre un 10 y 20% de los pacientes con cáncer presentarán un manejo del dolor complejo, ¿no? El 25% de estos pacientes van a estar recientemente diagnosticados de una neoplasia, o sea, recién diagnosticados, un 25% presenta dolor. Un 33% está asociado ya en tratamiento activo, la quimioterapia, radioterapia, o pues, manejo inmunitario, de inmunidad, o el 75% de los pacientes están ya con enfermedad avanzada. Entonces, cuando hablamos del dolor oncológico, según la etiología, nos vamos a valorar lo que viene a ser derivado de la enfermedad. Este es el más frecuente de todos, se encuentra más o menos entre un 40 y 80%. Eso va a estar causado directamente por la enfermedad, como les digo, por ejemplo, una infiltración tumoral de algún órgano, ¿no? Cuando está asociado a la enfermedad, este es entre 10 y un 25%. Esto puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga una lumbalgia, ¿no? Y esa lumbalgia está porque el paciente está encamado mucho tiempo. Asociado al tratamiento, cuando están en la quimioterapia, en la radioterapia, como les decía, y el que tiene menor porcentaje es el que es independientemente del cáncer. Un paciente que sea diabético, que tenga una comorbilidad. Entonces, si hablamos de los factores dependientes del paciente, porque hay unos factores que hacen de que tenga un mal control del dolor, ¿no? Entonces, hay unos factores que son dependientes del paciente, factores dependientes del prescriptor, en este caso del médico tratante, o del sistema sanitario. Cuando hablamos dependiente del paciente, vemos lo que vienen a ser, por ejemplo, temas cognitivos que quieran limitar, ¿no?, la información. Pacientes que digan, no sé, como quiero ser un buen paciente, no explico qué dolor tengo. O los familiares a veces van a la consulta y te dicen, no, es que él es muy fuerte y no tiene dolor, ¿no? O gente que tenga, pues, miedo cuando iniciamos opioides. Y en el tema de los factores que son dependientes de nosotros los médicos, están que tengo un fallo a la hora de hacer la anamnesis, un fallo a la evaluación del dolor completo, el conocimiento no adecuado sobre cómo es el manejo del dolor completo, la falta de tiempo para la evaluación en el paciente, que es crucial, ¿no?, con ellos. Y bueno, factores dependientes del sistema, en este caso, pues cosas que ya escapan de uno, que sobre todo, ¿no?, es la falta de especialistas en manejo del dolor en Perú, ¿no? Y bueno, también a veces que no tengamos la disponibilidad de ciertos fármacos. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de la parte fisiopatológica, como sabemos, conocemos lo que es el dolor nociceptivo, ¿no?, que es el dividido en somático y visceral, el neuropático y el irruptivo. ¿Pero qué es el irruptivo, no? El irruptivo viene a ser la exacerbación transitoria, ya, del dolor oncológico, que se manifiesta en un paciente que tiene el dolor ya controlado con un opioide. Entonces, tiene que estar algún factor que vaya a desestabilizar al paciente. Si hablamos de cuáles son los más difíciles de manejo, son el neuropático y el irruptivo, son los que cuestan bastante manejar. Esta es una manera de saber cómo es un dolor irruptivo, ¿no? Se les pregunta, ¿no hay presencia del dolor basal de forma habitual, no? En teoría, si está bien controlado, no tendría que tenerlo, ¿no? ¿Este dolor está controlado? Sí, ya, bueno. ¿Cuántas horas al día? ¿Aparece crisis transitoria? Sí. Si todas esas respuestas son sí, estamos frente a un dolor irruptivo. Cuando hablamos cuáles son las características de este tipo de dolor, es que tiene un inicio bastante rápido, ¿no? Puede durar, pues, entre 3 a 5 minutos su inicio. Su intensidad tiene un EVA sobre 7, moderado a severo. Puede durar en algunos pacientes 1 minuto, y así como viene se va el dolor,
y en otros puede llegar a durar pues 4 horas, 3 horas, con una vida media aproximadamente de 60 minutos. Entonces, todo esto va a alterar bastante la calidad de vida del paciente. Esa es un poco la fisiopatología. Como sabemos, ¿no? La masa tumoral activa los nociceptores del dolor. Estos viajan por vía aferente a lo que viene a ser el asta dorsal de la espina, finalmente, ¿no? Activa el sistema reticular, y bueno, por ende el sistema límbico, el área prefrontal, y todo esto va a suceder, toda esta sección de aquí va a hacer de que el paciente tenga las emociones negativas frente al dolor, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cómo evaluar el dolor, ¿qué sucede? En realidad hay como cerca de 25 escalas de manejo del dolor, porque lo dividimos, ¿no? Lo dividimos en el neuropático, como les digo, el irruptivo, si cede o no cede, pero acá les voy a hablar de las más, pues, las que más utilizamos, ¿no? Y que son bastante sencillas de tenerla, que no necesitas mucho cuestionario, que a veces en las demás sí lo tienen. Acá, como les digo, más que cuantificar, es ayudar al paciente que lo verbalice. Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Decirle al paciente cómo, o sea, que ellos expresen cuál es el dolor para ellos, ¿no? ¿Qué es el dolor? Definitivamente tiene que hacer una muy buena anamnesis y un muy buen examen físico. Entonces, está la escala verbal simple, la escala numérica, y así sucesivamente que ir explicando. Cuando hablamos de la verbal simple, es la conocida como la descriptiva simple, ¿no? Esta se trata de que el paciente, pues, de una escala verbal, ¿no? Si le duele nada, poco, mucho, bastante, ligero, moderado. Y esto va asociado de alguna manera numérica, ¿no? 1, 2, 3, 0. Entonces, esto es bastante útil, sobre todo en pacientes ancianos, nos ayuda bastante, porque es muy fácil de usar y bastante fácil de comprender, ¿no? Ahora, si es un paciente que, por ejemplo, tiene un tipo de demencia o un deterioro cognitivo por X razón, no va a ser la más fácil de hacer. La escala numérica, bueno, sabemos que va del 0 al 10, incluso hay unas escalas numéricas que van del 0 al 100, pero es lo mismo finalmente. También es bastante fácil de usar. Esta escala de expresión facial, que la hemos visto bastante, es fácil de usarla, pero sobre todo esto está indicado en pediatría, en pacientes adultos mayores y pacientes que no hablen español, ¿no? O que no tengan el idioma con el que uno se está desenvolviendo, o que hay algún tipo de barrera de comunicación. Escala visual analógica igual, ¿no? Esta escala puede estar de manera horizontal o de manera vertical. Esta escala de Edmonton, esta es una escala que es la que más usamos aquí, porque tiene bastante, es usada internacionalmente, es la que tiene mayor calidad de evidencia de estudios y fiabilidad, ¿no? Lo bueno de esto es que el mismo paciente, uno le da el cuestionario y el paciente te lo va respondiendo. Por ejemplo, en esto de aquí clasificamos no solamente el dolor, sino todos los síntomas asociados, ¿no? Náuseas, si duerme o no duerme, si se encuentra nervioso, cómo ve el apetito, la escala del 0 al 10, ¿no? Entonces, esto de aquí lo vemos sobre todo en consultas externas, para hacerles el seguimiento, y bueno, y cuando están hospitalizados al inicio del tratamiento opioides, si por primera vez va a recibir. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que viene a ser el tratamiento en sí del dolor oncológico. Bueno, como todos ya conocen, esta es la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, e igual lo utilizamos. En la primera escala está lo que viene a ser los AINES, ¿no? Con algún coadyuvante si es necesario. En el segundo escalón están los opioides pues, débiles, que viene a ser como el tramadol y la codeína. Puedes usar a la vez un coadyuvante o un AINE. En el tercero están los opioides potentes, que viene a ser la morfina. En general esos opioides pues no tienen techo terapéutico. Y bueno, ¿no? Y finalmente el último que viene a ser por la vía subcutánea, pero en dosis ya de bombas de infusión. Entonces, cabe recordar que acá antes de alcanzar, pues antes de subir a otro escalón, primero yo tengo que llegar a la dosis techo del fármaco que he empezado. O sea, no voy a iniciar, no sé, lo voy a pasar a morfina o a tapentadol, si es que no he iniciado con la dosis máxima de un paracetamol, por ejemplo, ¿no? Ahora, siempre van a encontrar en las guías de manejo del dolor que la vía más recomendada siempre va a ser la oral, ¿no? O la transdérmica, pero siempre que hay alguna, pues, alguna contraindicación. Ahora, se hizo un estudio en la Organización Mundial de la Salud, un prospectivo, que duró 10 años, en que se demostró que más del 80% de los pacientes con dolor oncológico
están bien controlados si uno utiliza esta escalera analgésica. Conviene recordar ciertos aspectos importantes para considerar lo que viene a ser el control del dolor. Uno, es verdad que el paciente es el que está, ¿no? En todo esto, pero los cuidadores también tienen que estar implicados, no los familiares o el cuidador principal. La prescripción de los fármacos tienen que ser pautados de una manera fija y no de una manera demanda. ¿Por qué digo esto? A veces veía, ¿no? Prescripciones, no sé, pues un paciente por una neumonía, no sé, una neoplasia de pulmón y está con una neumonía asociada y bueno, le vas a iniciar el manejo del dolor y le ponen tramadol 50 si precisa, ¿no? Al final lo único que voy a lograr es que no llego a la dosis adecuada, hago uso innecesario del tramadol, hago un agonismo-antagonismo del fármaco y hago pues que tenga muchos efectos adversos. Y lo peor es que no voy a manejar el dolor. Y bueno, y siempre la vía de administración va a ser pues la más cómoda y necesaria para el paciente. Bueno, esto viene a ser la escalera, ¿no? Terapéutica, dolor insoportable, intenso. Ahí ven cómo son los analgésicos no opioides, los opioides potentes, cómo están relacionados. Bueno, cuando se comparan los AINES con opioides de segundo escalón o del tercer escalón, a bajas dosis, la eficacia es similar en realidad, pero siempre recordemos que son los opioides a muy bajas dosis. Bueno, los AINES han demostrado que tiene bastante efectividad en el dolor nociceptivo. Es un grado de recomendación A. La selección de este fármaco debe basarse en su perfil de acción y en los efectos secundarios. Ahora, para rotar, ¿no? de entre diferentes AINES, hay que encontrar cuál es el más efectivo, ¿no? Y el que tenga más tolerancia el paciente, ¿no? Que es un grado de recomendación C. Bueno, acá están los medicamentos, los AINES, que como ven, pues el ibuprofeno, la dosis, el intervalo, no hay que tener miedo para darlo cada 4 o cada 6 horas. La dosis máxima diaria, 2.400 a 2 gramos con 400. El naproxeno, el diclofenaco, acá la verdad es que sí utilizan, me he sorprendido, ¿no? El ibuprofeno lo utilizan y va bastante bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los opioides para el dolor. Entonces, la evidencia clínica ha respaldado que es el gold estándar para el manejo del dolor por cáncer. La morfina se va a considerar siempre como es que el opioide prototipo, pero, o sea, es el prototipo para el manejo del dolor oncológico. Sin embargo, esto va a depender si tienes la disponibilidad del fármaco y si el paciente lo puede tolerar, ¿no? Obviamente, si uno maneja bien el dolor oncológico, está bien, porque al final es un síntoma más frecuente y muy angustiante en el paciente y disminuye mucho su calidad de vida. Bueno, como le digo, es la piedra angular. Bueno, los efectos secundarios que todo el mundo le tiene miedo a los opioides, está la sequedad de boca, el estreñimiento, las náuseas y los vómitos, pero ojo que nosotros cuando empezamos el manejo del dolor con un opioide, a la vez voy tratando el estreñimiento, o sea, no espero que mi paciente se estreña o que empiece con vómitos, o sea, lo voy manejando a la vez. Bueno, está la disforia, sudoración, la retención urinaria, que a veces no se valora mucho, pero sí está frecuente. Como les decía, no es que exista un opioide de primera elección, las guías van a recomendar morfina, pero va a depender de la disponibilidad. Por ejemplo, en un paciente que pues, no puede deglutir, ¿no? Le voy a poner un fentanilo transdérmico o una buprenorfina, que son alternativas. Si el paciente pues no puede recibir la vía oral o la vía transdérmica porque tenga alguna lesión cutánea por una radioterapia o por otro tipo de razones, pues le pongo, no sé, la vía subcutánea, pero alejada, ¿no? de la zona. Y la vía endovenosa, la verdad es que por lo general la manejamos solamente cuando es una titulación muy alta y muy rápida de un opioide. Bueno, acá ven lo que vienen a ser los opioides, ¿no? Los agonistas puros, la metadona, la morfina, la petidina. La petidina lo voy a mencionar porque sé que se utiliza mucho allá, pero este medicamento produce neurotoxicidad. Entonces, la petidina solamente está indicada en dolores agudos, no en dolores crónicos, ¿no? O dolores oncológicos en sí. Están mencionados, pero se prefiere no usar por la neurotoxicidad que produce. Los receptores MU, como sabemos, va hacia los receptores MU, kappa y delta. Esta familia de receptores tienen bastantes subtipos, ¿no?
y eso se debe por una variante en el receptor del MU1. Esto es por una variación genética. Y esto podría explicar por qué muchas personas tienen diferentes respuestas a los medicamentos, ¿no? Hay una variación interindividual. Bueno, los mitos de los opioides. Esto es muy clásico. Los opioides deben reservarse solamente para estadios final de la enfermedad. Completamente falso. No se ha demostrado nada de esto. Todo lo contrario, como les digo, pues deteriora la calidad de vida. Los opioides acortan la vida del paciente, ¿no? Cuando te ponen eso, cuando se utilizan a dosis muy altas, totalmente falso. Se han hecho estudios que el uso de opioides a dosis altas es para controlar el dolor y no afecta absolutamente en nada en la supervivencia del paciente. Hablemos del tramadol. El tramadol, bueno, la dosis es 50 miligramos entre cada 6-8 horas. La dosis máxima que yo puedo dar son 400 miligramos, esto repartido entre 6, ¿no? a 8 horas. Estas son las vías de administración, ¿no? Que ya las conocemos. Bueno, el rectal se coloca, sin embargo, esto va a depender mucho, pues, si el paciente lo autoriza, obviamente. La potencia analgésica, para que sepan más o menos cómo va, es, ¿no? Si 10 miligramos de tramadol equivale a 2 miligramos de morfina oral, ¿no? Es una dosis bajita. Entonces, cuando nosotros una vez manejamos el dolor con el tramadol en dosis de 50, o sea, en este tipo de presentación, se recomienda, según la evidencia clínica, pasarlo al tramadol de liberación retardada, porque en realidad, aparte que no tienen efectos adversos tan continuos, el paciente no tiene que estar tomando la píldora y esto hace que tenga una mayor adherencia al medicamento. ¿No? Si yo le estoy dando, no sé, pues 50 miligramos cada 6 horas, le va a corresponder un equivalente de 100 miligramos vía oral, ¿no? Cada 12. La codeína, acá en España, la verdad es que no la usa, no hay mucho uso de la codeína. Se inicia, igual lo menciono, es una dosis inicial de 30 miligramos entre cada 4 a 6 horas. La dosis máxima es 60 miligramos cada 4 horas, ¿no? Ahora, la codeína, el equivalente, lo que he encontrado, ¿no? Y lo que se pone, bueno, y está descrito, es como un equivalente de la aspirina, ¿no? La morfina, ¿no? La morfina, que es pues el que acá más usamos. Lo bueno de este medicamento es que no tiene techo terapéutico. Ya es el opioide de elección. Y bueno, siempre que se pueda, lo ideal es utilizarlo pues, por vía oral, ¿no? Hay unos comprimidos de liberación prolongada que se llaman el MST. Esos se utilizan cada 12 horas. Incluso hay presentaciones de MST que duran cada 24. Entonces, no existe una diferencia analgésica entre estas dos presentaciones, el de la vía rápida o el de la vía prolongada. ¿No? Si el paciente no toma pues 10 miligramos cada 4 horas de morfina, le va a equivaler, ¿no? a 30 cada 12 horas de MST. Pero ¿por qué usamos al inicio de vida media corta? ¿no? Porque en el momento de iniciarle con vida media corta de la morfina, es indicado justo cuando yo empiezo a titular el opioide. O sea, cuando empiezo a tratar de manejar el dolor en el paciente, se empieza con morfina de vida media corta. Entonces, la dosis inicial recomendadas, según las guías, son de 5 miligramos a 10 miligramos cada 4 horas. Ahora, una vez que transcurren las primeras 24 horas, valora al paciente. En esta valoración, ¿no tiene dolor? Perfecto, me quedo con la misma dosis. Continúa con dolor. Le aumento el 50% de la dosis total diaria, y así sucesivamente hasta que yo logre el alivio del dolor, ¿no? Si le empiezo 10 miligramos, ¿no? Cada 4, le aumentaré a 15, y así sucesivamente hasta lograr lo que se necesita. Si está excesivamente sedado el paciente, pues le reduzco el 50%. Esos son los ejemplos de titulación de los opioides, por ejemplo, ¿no? La morfina. Si el paciente, ¿no? está recibiendo 5 miligramos de morfina cada 4 horas, y aparte tiene una dosis pautada de rescate de 3 miligramos, o sea, son 5 miligramos por 6, porque está recibiendo cada 4 horas, y si son 3 veces al día, pues, ¿no? 3 por 3, ¿no? Saldría 39. Esto lo dividimos y va a salir uno de 6 miligramos por cada 4 horas, que esta es la dosis que va a recibir titulada, ¿no? Esto tenemos que siempre nosotros ver también las dosis de rescate. Es diferente acá, ¿no? O sea, yo acá solamente subo el 50%, si se dan cuenta, pero no tiene el paciente dosis de rescate. Acá, si yo sé que tiene dosis de rescate, tengo que
adicionarle. ¿Cómo pasar la morfina rápida a la retardada? Es lo mismo, como les dije, el paciente, pues si tiene 120, ¿no? De la dosis de la morfina retardada, es 20 cada 4. Lo sustituye por MST, serían 60 cada 12, ¿no? Así que no hay mayor cambio. Lo que sí cambia es el tiempo de valoración al paciente. El MST lo valoro cada 48 horas. ¿Qué pasa si el paciente tiene dolor y toma dosis extras de morfina rápida? O sea, el paciente puede estar titulado con un MST, no sé, de 100 miligramos cada 12, por ejemplo, y yo quiero darle sus pautas de dosis extra, ¿no? Para el crisis de dolor, pues saco el 20%, en este caso sería 20 miligramos. Entonces yo pongo 20 miligramos de dosis de rescate. Esta pauta de dosis de rescate ya va a depender del médico tratante, si lo pauta, pues a veces también lo pautamos a horario o a demanda, ¿no? Pero ya eso hay que irlo midiendo poco a poco. Bueno, esta dosis de rescate, como te digo, es entre el 10, 15, incluso hasta el 20% de la dosis total. Y es lo que quería decirles, ¿no? Si el paciente requiere más de 4 rescates en el día, significa que yo no estoy llegando a la dosis adecuada con mi opioide base, ¿no? O sea, estoy dando 100 miligramos de morfina, como les decía, y me ha pedido 4 rescates de 20 o más, pues no estoy con 120 bien. Entonces tengo que hacer una nueva valoración. En la morfina subcutánea, bueno, siempre y cuando no se pueda utilizar, ¿no? La vía oral, las presentaciones están en todo el mundo es la misma. La dosis inicial recomendada son 5 miligramos cada 4 horas, y las modificaciones son las mismas, como en la morfina oral. En la agudización del dolor, doy dosis extras de 5 miligramos o 10, y se va a aumentar igual, ¿no? 50% a las 24 horas. Y si yo quiero disminuir tanto la morfina oral o subcutánea, lo haré de manera gradual, pero a razón del 25%. Entonces, recordando, aumento en un 50%, y si quiero ir retirando, en un 25%. ¿Cómo pasar la morfina oral a la subcutánea? Igual que a la endovenosa, ¿no? La razón de morfina oral a la subcutánea es de 2 a 1. Y la morfina oral a endovenosa es de 3 a 1. O sea que si un paciente recibe pues 180 miligramos, como pongo acá, ¿no? De morfina oral, le va a equivaler a 90 de morfina subcutánea. Y le equivaldría a 60 de morfina endovenosa. Y esto lo divido entre 4, ¿no? En este caso, pues de 90 serían, cada 4 horas, perdón, serían 15 miligramos, ¿no? Hablemos del fentanilo. El fentanilo es otro opioide que se utiliza bastante. En cuanto a las primeras formulaciones, salieron primero las orales, también están la transmucosa y la transdérmica. Hay incluso de sprays nasales, hay unos sprays sublinguales que acá en España no hay, el resto sí. Lo importante es que no tiene tampoco techo terapéutico, ¿no? La transdérmica está indicado para el dolor crónico. No voy a poner un paciente que está iniciando la titulación del dolor, no voy a empezar con un fentanilo transdérmico. Voy a utilizar otro opioide. El transdérmico no, pero porque eso es para dolor crónico. La transmucosa es para el dolor irruptivo. Esto sí es importante saberlo. Por ejemplo, la transdérmica la utilizamos mucho en pacientes ancianos, ¿no? Que tengan problemas de deglución. El inicio de la acción, pues, va la intravenosa de 1 a 2 minutos, la transmucosa, que es la que les decía, ¿no? El dolor irruptivo, de 5 a 15 minutos. Bueno, lo que viene a ser el fentanilo transdérmico está especialmente, como les dije, ¿no? Para pacientes que tengan dificultad para ingerir la morfina vía oral, pacientes que tengan intolerancia a la morfina, sobre todo porque el fentanilo es el que menos estreñimiento te ocasiona, y esto cabe resaltar porque un paciente con un cuadro de suboclusión intestinal, pacientes que tengan una neoplasia digestiva, se va a preferir un poco mejor, se prefiere el fentanilo, pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Bueno, el tema de los ancianos hay que ver, más que todo es por el tema de la filtración glomerular, ¿no? Y bueno, ¿no? El tema de las concentraciones del fentanilo aumentan gradualmente en un periodo más o menos de 12 horas a 24 horas, hasta que en un momento llega a las 72 horas y está estable, ¿no?
y el parche, cuando uno lo retira, disminuye la concentración plasmática, disminuye en 17 horas o 15 horas aproximadamente. Con respecto al inicio del tratamiento del fentanilo, ¿no? Si un paciente nunca ha sido tratado antes con opioides, le inicio con dosis bajitas del parche de fentanilo. Algo que quiero decir antes que me olvide es de que, a diferencia de la buprenorfina, que el parche pues lo podemos, ¿no?, recortar y no pasa nada, el fentanilo no. El fentanilo, como es otro tipo de película, si yo lo parto, se sale el medicamento, entonces no sirve. Y eso se les dice mucho a los cuidadores. Bueno, entonces empezamos con parches de 25 microgramos. Y cuando tienen exacerbación del dolor, puedo utilizar o el fentanilo transmucoso o también la morfina bioral. Puedes usar dos opioides y no hay ningún problema. Pero de acción rápida, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, ¿no?, 10 miligramos, que lo puede repetir cada 4 horas. Si un paciente tiene mal control del dolor porque me pide, acuérdense, el número es 4, más de 4 rescates de morfina, aumentar el parche en 25 microgramos. Bueno, estas son las formulaciones transmucosas del fentanilo. Los comprimidos efervescentes también hay, incluso los de sublinguales que les digo, las prestaciones va de 100, 200, 300, 600 microgramos, los pulverizadores nasales, ¿no? El tiempo de inicio de la analgesia, esto es bastante rápido, la duración, ¿no?, por minutos. Esta es la potencia analgésica relativa. Bueno, la morfina oral, ¿no?, con la oxicodona va de 2 a 1 la relación, la metadona de 10 a 1, la buprenorfina, que nos importa saber, ¿no?, la relación es de 75 a 1, ¿no? Por ejemplo, si un paciente está recibiendo, como dice acá, ¿no?, 60 miligramos de morfina bioral, lo divide entre 75, lo cual va a ser equivalente a 0,8 miligramos de buprenorfina transdérmico, que eso equivale a 35 microgramos. Sin embargo, por ejemplo, con el fentanilo sí es un poco, pasarlo de morfina a fentanilo es un poco complicado. Por eso hay unas tablas del fentanilo transdérmico, ¿no?, que ponemos rangos de morfina y sobre eso trabajamos para el fentanilo transdérmico, ¿no? Si el paciente está entre 60, 135 o 134 de morfina, sé que empiezo con un parche más pequeño, ¿no? Bueno, el parche del fentanilo en realidad se cambia cada 72 horas, pero hay un 25% de los pacientes que se necesitan recambiar cada 48 horas. El transmucoso, como les dije, esto está para el dolor irruptivo. Se inicia con 200 microgramos y la respuesta para yo dar otra valoración más es a los 15 minutos, ¿no? Voy a explicar un caso clínico sobre el fentanilo transmucoso. El paciente, por ejemplo, el paciente me pide un rescate de fentanilo, le doy 200 microgramos. ¿Le puedo dar otros 200 microgramos a los 15 minutos? Sí, le puedo dar otra vez más, otros 200 más. Pero no puedo pasarme de 2. Lo ideal es no pasarte de 2 unidades. Entonces, si el paciente está con mucho dolor, lo que yo tengo que hacer es verdad, le estoy dando un opioide fuerte, pero a la vez le puedo hacer algún analgésico coadyuvante. Entonces, puedo utilizar un AINE, puedo utilizar, no sé, una gabapentina, algo más para que vaya aplacando el dolor, ¿no? Ahora, si el paciente tiene más de 4 episodios de agudización del dolor al día, siempre el número 4 significa que no estoy con la dosis adecuada, ¿no? Bueno, la buprenorfina tiene techo terapéutico, eso es algo que no nos ayuda mucho, por lo que su papel, bueno, dentro del tercer escalón es un poco controvertido, más que todo por lo que tiene techo terapéutico. Es un agonista parcial MU, es prudente limitar este tratamiento a aquellos que nunca han iniciado opioides, ¿no? Puede ser una alternativa. El tema acá es de que como es un agonista parcial, tiene una elevada afinidad con los receptores MU, y al hacer esto, compite con la morfina, o sea, con todo, bueno, con la morfina y con el resto de agonistas puros, y esto hace que pueda causarse un síndrome de abstinencia. Bueno, la buprenorfina, pues, si no los he tratado previamente, ¿no?, utilizar parches de 35 microgramos, conjuntamente con un comprimido sublingual. Hay presentaciones sublinguales de buprenorfina, la dosis es 0,2 microgramos sublinguales, ¿no?, que se pone cada 12 horas. La metadona
Este es un opioide que tiene bastante alta biodisponibilidad oral, aumenta lentamente hasta llegar al estado estacionario, ¿no? Lo bueno es que permite no tener que estar ajustando dosis en insuficiencia renal, y eso es, bueno, eso es bastante bueno, ¿no? Cuando tenemos pacientes muy complejos como en medicina interna. Como resultado de este potencial bastante alto, un cambio de metadona desde otro agonista MU requiere una reducción de dosis. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy pues, pasando de morfina a metadona, la dosis va a ser diferente. Esto de acá, la metadona, necesita una evaluación cardiológica siempre antes de iniciarla, porque prolonga el intervalo QT corregido. Lo que sí cabe resaltar es que la metadona solamente está indicada por médicos que tengan mucha experiencia por el riesgo de altas sobredosis, ¿no? Y se inicia el tratamiento con metadona en el hospital, y finalmente, pues, si el paciente lleva a domicilio, se le da también metadona, ¿no? Pero se inicia siempre en ambiente hospitalario. En la rotación de opioides, hablaremos sobre esto, que también es importante conocer. Bueno, en los pacientes en los que no se haya conseguido un buen control del dolor o que tengan muchos efectos secundarios, está aconsejado cambiar de otro opioide, ¿no? En las indicaciones, como les digo, ¿no? Efectos adversos, inefectividad clínica, analgesia insuficiente, el dolor refractario, situación clínica del paciente, ¿no? Ya está. En la coanalgésico adyuvantes, lo diré rapidito, son los corticoides, por ejemplo, que tienen una acción antiinflamatoria, disminución del edema, descompresión nerviosa. También es indicado, por ejemplo, como un buen para el aumento del apetito en los pacientes oncológicos, ¿no? La dexametasona es el que tiene mayor potencia antiinflamatoria. Con respecto a las dosis del corticoide, va de 8 a 40 miligramos cada 24 horas, durante 3 a 5 días. Luego de esto empieza a disminuir la dosis con la mínima eficaz para evitar los efectos adversos, que viene a ser la candidiasis, por ejemplo, o las molestias gástricas, y hiperglicemia también, ¿no? Sin embargo, el tratamiento con dosis altas también lo tenemos, y crónico, sobre todo en hipertensión endocranial, tumores de rostro y de cuello, por ejemplo, ¿no? Comprensiones medulares. Los antidepresivos también están entre los coadyuvantes, sobre todo en dolores neuropáticos, que vienen a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Quizás sean los que menos efectos producen con respecto a los antidepresivos tricíclicos, ¿no? También se utiliza la venlafaxina. Cabe resaltar que los antidepresivos se demoran. Puede manifestarse mejoría del dolor a la semana o incluso entre 3 a 4 semanas del tratamiento. La dosis inicial, pues empezamos con la amitriptilina, 25 miligramos al acostarse. En ancianos y en pacientes debilitados empezamos con la mitad de la dosis, con 10 miligramos. El incremento de la dosis la hacemos cada semana por el tiempo de mejoría del dolor, y lo incrementamos entre 10 a 25 miligramos, ¿no? La dosis máxima que puede recibir diario un paciente es de 100 a 150. Es importante resaltar que como esto produce también un poco de sedación, valorar antes de pensar en que solamente sea el opioide y que voy a retirar un opioide cuando quizás sea la amitriptilina que esté condicionando esto. La gabapentina, bueno, la dosis inicial, empezamos con dosis de 300 miligramos en la noche, en el segundo día 300 cada 12, y en el tercer y en los siguientes 300 cada 8 horas, ¿no? No tengan miedo con la gabapentina, que incluso puedo llegar a dosis mucho más altas. En el séptimo día, si tienes un dolor, o sea, si tiene dolor todavía el paciente el séptimo día, aumentar 300 miligramos a la dosis diaria, ¿no? Y esto sí lo valoro cada 5 a 7 días. Bueno, el ácido valproico está descrito, va con dosis de 200 a 400 en la noche, y lo aumento cada 3 días. Y la dosis máxima, pues, son hasta 2.500 miligramos diarios, ¿no? Repartidos en cada 8 horas. Ahora sí hablaré del caso clínico. Es un paciente que vi cuando estaba
haciendo mi rotación en el Hospital San Pau, de acá de Barcelona, haciendo el máster. Era un paciente varón de 37 años, Hugo, que fue diagnosticado de cáncer de colon en noviembre del 2020, ¿no? Había tenido tratamiento quirúrgico, tuvo progresión de enfermedad, se progresaron a 2 líneas terapéuticas quimioterápicas, recibió radioterapia paliativa. Le dijeron que en septiembre del 2021 hizo progresión a carcinomatosis, metástasis hepática. Y bueno, a él se le ve en consultas externas y se valoran varias cosas, ¿no? Dentro está la parte emocional, ¿no? Él estaba con una estrategia de lucha, preocupado, muy ansioso, estaba muy desanimado las últimas 2 semanas antes de esta consulta externa. Él hablaba de un mal control del dolor, pero que en las últimas 48 horas había mejorado. Entonces, cuando se le pregunta, ¿y por qué había mejorado en esas últimas 48 horas? ¿Qué había pasado? Y que era que él había llegado a tomar entre 8 a 10 fentanilos de 600 microgramos. O sea, los rescates, que eran 200 microgramos, él se había tomado 600, pero o sea, imagínense, 8 rescates a 10. Y no tenía signos de toxicidad, ¿no? Ni tampoco tendencia al estreñimiento, pero estaba con dosis bastante altas. Entonces se le decide ingresar, se le decide hospitalizar del 4 de noviembre al 17 de noviembre. Como antecedentes que son importantes, en él es de que él no era fumador habitual, sin embargo, consumía algo que se le llama acá como cristal, ¿ya? El cristal acá son unas setas alucinógenas, la metanfetamina y tiene ketamina. Entonces es un euforizante. Y esta clase de cosas, hacer la anamnesis es importante porque estos pacientes van a ser de difícil manejo y van a hacer una resistencia a opioide. Entonces, empezamos con, bueno, él tenía un tratamiento de parche de fentanilo de 150 microgramos con dexametasona 4 miligramos vía oral y los rescates de fentanilo que les mencioné. Entonces, el dolor oncológico ingresa con estos diagnósticos, dolor oncológico mal controlado con Edmond 2, componente neuropático y distrés emocional, probable progresión de enfermedad, estreñimiento moderado. Entonces se le pauta en el hospital metadona, vía oral, 12 miligramos. Mira, empezamos con 12 miligramos cada 8, ketamina 15, vía oral cada 12, la dexametasona cada 8. Y en ese momento, en un primer momento se le dejó morfina. Pero vimos luego que el paciente, como tenía el tema de la suboclusión intestinal, se le quitó la morfina y se le pasó nuevamente al fentanil. Esta es la tabla de cuántos rescates llegó a tener. Por ejemplo, del fentanil hubo un día que pidió 6, otro día 6, 5, 4. Y cuando se hace el conteo de cuántos rescates en la primera hospitalización tuvo, fueron de 49 rescates de fentanilo. Entonces, una dosis muy alta. Entonces, en la segunda hospitalización, Hugo vuelve a ingresar otra vez por mal control del dolor. La dosis de la metadona se le subió a 30 miligramos vía oral. Empezamos con 2 y subimos a 30. La ketamina también se le duplicó prácticamente. Él seguía con los rescates de fentanilo, porque iba bien para un dolor disruptivo como tenía Hugo. No mejoraba, se le inicia ya no a horario la metadona, sino se le pone infusión continua, ¿no? De 90 miligramos de metadona, 15 de midazolam, 120 de ketamina. Se le dejaba rescates del enantium, que es el dexapropoxeno, y esto de acá lo poníamos junto con el fentanilo, ¿no? Y bueno, no seguía mejorando y se le vuelve a cambiar a 110 de metadona. Entonces, Hugo en esta hospitalización recibió 132 rescates de fentanilo de 200, midazolam y oxicodona, porque casi en los últimos días de su hospitalización se retiró el fentanilo y cambiamos a oxicodona. Entonces ahí hubo una discusión clínica sobre este caso. Recuerdo que se presentaron varias alternativas y entre ellas hablamos de lo que viene a ser la lidocaína endovenosa. Yo me quedé sorprendida, dije lidocaína, pero va a ser una arritmia cardíaca, al paciente que le va a pasar, ¿no? Pero no, de verdad que fue bastante bien. Se le colocó en el día 19 de su hospitalización la lidocaína, porque es un dolor refractario al opioide. Entonces empezó con esta dosis, ¿no? Una dosis bolo de 60 miligramos de lidocaína diluida en 100 en 20 minutos. Y 1500 miligramos de lidocaína en 500 cc, pasarlo en 24 horas.
Cuando se le valora al paciente, realmente el dolor había disminuido, estaba mucho más conectado con el entorno, porque con tanto rescate que él tenía de fentanilo, andaba no sedado, pero sí con somnoliento por momentos, ¿no? Disminuyeron los rescates en este momento, era de oxicodona que tenía más apetito, estaba más reactivo y todo, pero bueno, la enfermedad la tenía bastante avanzada, ¿no? Y lamentablemente, pues hubo hace una obstrucción intestinal, empieza con vómitos, y bueno, al final el paciente se le comienzan a colocar rescates en esa madrugada, y a las 5:30 de la mañana del 21 de diciembre, pues termina falleciendo. Entonces, la lidocaína, acá es el tema importante, es el tema de la lidocaína, porque se había descrito que estaba más para dolores neuropáticos no oncológicos, pero después se hizo una revisión bibliográfica y sí, que sí ayuda bastante. Esta revisión bibliográfica es una revisión sistémica del 2021, en el que hablaba que, por ejemplo, el dolor neuropático oncológico, hablaban dar un rango de dosis entre 800 a 1500 miligramos por día, ¿no? Incluso habían pacientes que tenían mejoría del dolor con la lidocaína, sobre todo en población pediátrica, de hasta 200 días de mejoría del dolor. Y bueno, esto es una manera de tratarlo. Claro que a este paciente se le hizo una valoración previa, ¿no?, cardiológica, y se le hizo un seguimiento, un monitoreo. La lidocaína endovenosa sí o sí es en el hospital. Digo esto porque acá hay un grupo de personas que se le llama hospital domicilio, van a casa, ¿no?, y le colocan la medicación también. Pero la lidocaína está indicada en domicilio, perdón, en el hospital. Y bueno, y finalmente las conclusiones. Primero, que el tratamiento inadecuado del dolor provoca un aumento de las hospitalizaciones que pueden ser evitables. El infratratamiento del dolor ha sido ampliamente documentado, ¿no? Y esto, la causa principal es por la falta de formación. La elección del opioide va a ser siempre, pues, individualizada, como les dije, y dependerá de la característica, ¿no? Y también si es un dolor irruptivo. Bueno, el paracetamol y los AINES siempre va a estar dentro del primer escalón, es una evidencia científica. El opioide angular siempre va a ser, perdón, la piedra angular en el tratamiento del dolor oncológico, y no existe un opioide de primera elección, todo va de acuerdo a la disponibilidad que tengamos. Y todo paciente en tratamiento con opioides debe ser evaluado frecuentemente con las tablas que les mencioné para ir ajustando las dosis del tratamiento.